Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de Historia de México. Soy el profesor Hugo Robledo. Y yo soy Leslie Mendívil. En esta ocasión hablaremos de las expediciones españolas y del proceso de conquista en Mesoamérica. Pero antes, recuerden lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen de forma correcta su cubrebocas y mantengan la sana distancia. El propósito de esta sesión es analizar el proceso de conquista de Mesoamérica desde la llegada de los españoles hasta la caída de Tenochtitlan. Como recordarán, a principios del siglo XVI, Mesoamérica era un conjunto de cientos de señoríos. Muchos de ellos estaban sometidos al poderío de la Triple Alianza. Es cierto, comúnmente nos imaginamos que los españoles llegaron a conquistar una nación o pueblo, pero la verdad es que se encontraron con gran diversidad de culturas, muchas de ellas bajo el dominio de los mexicas. Solo algunos de estos señoríos gozaban de independencia, como los tlaxcaltecas, los purépechas y ciertos pueblos mayas en el sur de nuestro actual territorio y Centroamérica. En este contexto, los españoles emprendieron exploraciones hacia las costas mexicanas desde Cuba. ¿Recuerdan quiénes fueron los dos primeros exploradores españoles que llegaron a tierras mexicanas? Claro, Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. También deben recordar que Hernán Cortés fue el tercer explorador que se adentró a las tierras mesoamericanas con menos de 700 hombres, 11 bergantines, 16 caballos y armas de fuego, según lo descrito por Bernal Díaz del Castillo. Cortés en poco tiempo logró la alianza de señoríos enemigos de los mexicas y logró avanzar hacia Tenochtitlan. Les recomiendo que tengan a la mano una libreta y un bolígrafo para que hagan sus anotaciones. También pueden utilizar su libro de texto para que consulten mapas, imágenes o los temas en particular. Ahora leeré un texto que explica el dolor del pueblo mexica al ver su ciudad derrotada. La descripción es parte del libro Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista. La traducción y selección pertenece a Miguel León Portilla. El título es Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra de polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban en el fuego mismo, la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta de un pobre era el precio solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso en nada fue estimado. Hasta aquí el testimonio. ¿Qué imágenes surgieron en su mente? ¿Qué sintieron al escuchar esta descripción? ¡Qué texto tan conmovedor, maestro! ¡Qué difícil situación para nuestros antepasados! Debemos considerar que una conquista militar siempre es violenta y supone la imposición de una nueva forma de vivir.
el texto anterior comparte lo que nuestros antepasados vivieron con la caída de Tenochtitlan. Ahora les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que un pequeño grupo de españoles lograron conquistar una gran ciudad como Tenochtitlan en la que habitaban miles de personas? Supongo que fue una combinación de factores: las armas de fuego, los animales domesticados, el resentimiento de algunos pueblos en contra de los mexicas y, según recuerdo, también las enfermedades europeas desconocidas para los habitantes de Mesoamérica. Como saben, los antecedentes de la conquista de Mesoamérica se originaron en Cuba. De esa isla partieron 3 expediciones. La primera encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, la segunda por Juan de Grijalva y la tercera por Hernán Cortés. Uno de los pocos soldados que acompañaron a esos 3 capitanes en esas expediciones fue Bernal Díaz del Castillo, quien relata esas experiencias en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Con la siguiente diapositiva les explico las 2 primeras expediciones. En la parte superior, primera exploración de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. La imagen corresponde a una estatua del explorador. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió una tripulación a cargo de Hernández de Córdoba a explorar territorio de ultramar. Cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán, se encontraron con los pueblos mayas, quienes los desafiaron haciéndolos regresar a la isla de Cuba. Esta fracasada expedición motivó a los españoles a preparar otra nueva. La parte inferior de la diapositiva se refiere a la segunda exploración por Juan de Grijalva en 1518. Él y su tripulación pudieron explorar más allá de la península de Yucatán hasta llegar al actual estado de Veracruz. En algunas poblaciones no enfrentaron resistencia e incluso los habitantes ofrendaron metales preciosos. Esto motivó que a su regreso a Cuba se preparara otra expedición. Los españoles se convencieron de que tierra adentro existían grandes riquezas. La tercera expedición fue encabezada por Hernán Cortés. En esta diapositiva vemos un retrato de Hernán Cortés, quien partió con su tripulación de Cuba en febrero de 1519. Pasaron por Cozumel, donde rescataron a Jerónimo de Aguilar, un español cuya embarcación había naufragado y que aprendió lengua maya. Por ello se convirtió en el primer intérprete de Cortés. Después llegaron a Centla, hoy Tabasco, donde enfrentaron la primera batalla contra los mayas, chontales, quienes estaban decididos y preparados para combatir a los españoles, porque ya sabían de ellos por expediciones anteriores. Posterior a la derrota de los mayas, su gobernante envió como obsequios a los españoles jade, pieles de animales, turquesa, animales domésticos, plumas de aves preciosas y 20 jóvenes, entre ellas Malitzin, quien fue bautizada por los españoles como Marina. Malitzin hablaba maya chontal y náhuatl, por ello se convirtió también en intérprete. El 21 de abril de 1519, Cortés desembarcó en Chalchicueyecan, hoy Veracruz, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz y estableció el primer ayuntamiento. Este hecho se considera el inicio de la campaña militar de conquista y colonización del territorio de Mesoamérica. En la Villa Rica de la Veracruz, Cortés recibió a los primeros mensajeros del Huitlatoani de Tenochtitlan, Moctezuma II, quienes intentaron persuadirlo de no avanzar hacia tierra mexica. A pesar de ello, decidió continuar. En el recorrido se encontró con muchos señoríos, algunos aliados y otros enemigos de los mexicas. Los totonacas estaban en la segunda condición y querían librarse del dominio de la Triple Alianza y su duro sistema de tributo. Persuadidos con la promesa de ser liberados, se aliaron a los españoles y los guiaron a Tlaxcala, señorío no sometido. Al principio los tlaxcaltecas se resistieron a la entrada de los españoles, pero después acordaron una alianza y se enfilaron a Tenochtitlan.
En su avance llegaron a Cholula, importante centro religioso dedicado a Quetzalcóatl, donde los españoles fueron bien recibidos, aunque después les dejaron de ofrecer alimentos. Se dice que se enteraron de que cholultecas y mexicas preparaban una trampa contra ellos. Entonces Cortés solicitó una entrevista con los señores de Cholula y les pidió soldados y cargadores porque, según él, partiría a Tenochtitlan al día siguiente. Al mismo tiempo, advirtió a los tlaxcaltecas que se prepararan para el combate. Ahora les compartiré una de las versiones acerca de lo que sucedió en esa reunión preparada por Cortés, según los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, descrita en el Códice Florentino y compilada en La Visión de los Vencidos, en versión de Ángel María Garibay. Intrigas contra los de Cholula. Pero los de Tlaxcala a tiempo están en guerra. Ven con enojo, ven con mala alma, están en disgusto. Se les arde el alma contra los de Cholula. Esta fue la razón de que le dieran hablillas al conquistador, para que acabara con ellos. Le dijeron: es un gran perverso nuestro enemigo, el de Cholula, tan valiente como el mexicano. Es amigo del mexicano. Pues cuando esto oyeron los españoles, luego se fueron a Cholula. Los fueron llevando los de Tlaxcala y los de Zempoala. Estaban todos en son de guerra. La matanza de Cholula. Cuando se hubo llegado, se dieron gritos. Se hizo pregón. Los guías y también los hombres del pueblo. Hubo reunión en el atrio del dios, pues cuando todos se hubieron reunido, luego se cerraron las entradas, por todos los sitios donde había entrado. En el momento hay acuchillamiento, hay muertes, hay golpes. Nada en su corazón temían los de Cholula. No con espadas, no con escudos hicieron frente a los españoles. No más con perfidia fueron muertos, no más como ciegos murieron, no más sin saberlo murieron. No fue más que con insidias se les echaron encima los de Tlaxcala. Y en tanto que todo esto se hacía, todo se le hacía llegar, se le decía, se le hacía oír a Moctezuma. En cuanto los enviados vienen hasta acá y se van, están dando vueltas de allá a acá. Ya no como quiera se oye, se percibe el relato. Por su parte, la gente humilde nomás está llena de espanto. No hace más que sentirse azorada. Es como si la tierra temblara, como si la tierra girara en torno de los ojos, tal como si le diera vueltas a uno cuando hace ruedos. Todo era una admiración, y después de sucedidas las matanzas de Cholula, ya se pusieron en marcha, ya van hacia México. Van en círculo, van en son de conquista, van alzando el torbellino, el polvo de los caminos. Sus lanzas, sus astiles, que murciélagos semejan, van como resplandeciendo. Así hacen también estruendo, sus cotas de malla, sus cascos de hierro, haciendo van estruendo. Algunos van llevando puesto hierro, van ataviados de hierro, van relumbrando. Por esto se les vio con gran temor, van infundiendo espanto en todo, son muy espantosos, son horrendos. Y sus perros van por delante, los van precediendo. Llevan sus narices en alto, llevan tendidas sus narices. Van de carrera, les va cayendo la saliva. Después de la matanza en Cholula, la llegada de los españoles a Tenochtitlan era inminente. Ahora les invitamos a ver un video sobre el encuentro del Tlatoani Moctezuma II y Hernán Cortés. A su llegada a los pueblos costeros del Golfo de México, Hernán Cortés tuvo conocimiento de que tierra adentro se elevaba la capital del gran imperio mexica, al que prácticamente toda la región estaba sometida. Hacia allá se dirigieron tomando poblaciones y logrando hacer aliados a los tlaxcaltecas, enemigos irreductibles de la nación hegemónica. En Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin, el jefe supremo o tlatoani, recibió noticias acerca de aquellos desconocidos barbados, de piel blanca, que tenían en el mar unas casas altas como cerros y montaban unos como venados enormes.
Pese al desconcierto, les fueron enviados ricos presentes como muestra de consideración. El 8 de noviembre de 1519 se produjo la primera entrevista de Moctezuma con Cortés. Ocurrió en la calzada de Iztapalapa, que unía la ciudad con la ribera sur del lago de Texcoco. Era el encuentro entre un soberano cuya figura estaba casi divinizada y un gentilhombre aventurero que había cruzado el océano en busca de fama y fortuna, que, según dijo, era emisario de otro gran monarca, Carlos, el rey de España. Se sabe que Cortés intentó abrazar amistosamente al tlatoani, pero los servidores se lo impidieron. Su señor era intocable. La comunicación fue posible gracias a que Malintzin, o Doña Marina, traducía del náhuatl al maya, y el soldado Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Los meses siguientes significaron el principio del fin para Moctezuma II, para el orden social e inclusive el cósmico. Las crónicas dicen que la aparición de los españoles fue interpretada como el regreso del venerado Quetzalcóatl, pero también es posible que aquello fuera una invención posterior para consolidar la idea de una pronta actitud de sumisión y pasividad por parte de Moctezuma. Sea como fuere, aunque con respeto a su rango, Moctezuma II fue tratado paulatinamente como prisionero o rehén en su propia ciudad. Durante una ausencia de Cortés, uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, pretextando traición y amenaza, perpetró una matanza a sangre fría en la plaza del Templo Mayor mientras se realizaba una ceremonia religiosa. Cientos de indígenas murieron. A su regreso, Cortés encontró a los habitantes en pie de guerra. Hay más de una versión sobre la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. La más conocida dice que recibió pedradas de su gente cuando trataba de calmar los ánimos bélicos desde una terraza. Otra asegura que los españoles lo asesinaron. En todo caso, el gran señor había perdido la autoridad. Para los españoles había dejado de ser útil, para su pueblo había dejado de ser intocable. Hernán Cortés y sus hombres tuvieron que huir apresuradamente durante la llamada Noche Triste. Les tomó un tiempo prepararse junto con sus aliados tlaxcaltecas para la batalla final. México Tenochtitlan se rindió el 13 de agosto de 1521. En la pantalla aparece una de las láminas del Códice Azcatitlan, elaborado en el siglo XVI. ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué acontecimiento suponen representa? La llegada de Cortés y sus aliados a Tenochtitlan. Ahora lo vamos a confirmar. De derecha a izquierda podemos reconocer a una mujer. Es Malintzin o Marina, quien encabeza la comitiva. Detrás de ella, un conquistador cubierto por su armadura. El hombre sin casco representa a Hernán Cortés y está escoltado por sus capitanes españoles. Es notoria la presencia de un hombre negro, probablemente traído de Cuba, y puede ser el mozo que lleva el freno del caballo. Al final de la comitiva se encuentran los cargadores indígenas llamados tamemes, que llevaban comida y provisiones. En síntesis, esta imagen representa la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, en noviembre de 1519, antes del encuentro con Moctezuma II. ¿Cómo imaginan que fue percibida la ciudad de Tenochtitlan por los españoles? Supongo que no podían creer lo que sus ojos veían. Leamos la descripción de Bernal Díaz del Castillo que hace de esta ciudad vista desde la calzada de Iztapalapa. Dice así: y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho en trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México. Ahora les invito a que nos acompañen a ver el segundo video titulado Tenochtitlan cae. Adelante.
Habían pasado meses de asombro y desconcierto en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, con la inusitada presencia de Hernán Cortés y sus soldados, la llamada gente de Castilla. Meses de confusión y quebranto del orden milenario del mundo, de afrenta a los dioses protectores. Moctezuma Xocoyotzin, el Huey Tlatoani, la suprema figura del poder, vivía ya como prisionero. Aquellos desconocidos a caballo no eran seres sobrenaturales, eran hombres armados con intención de tomar botín. En ausencia de Cortés, el capitán Pedro de Alvarado ordenó una matanza en el recinto del Templo Mayor. Se celebraba la fiesta de Toxcatl, en honor a Huitzilopochtli, por los días de la Pascua de 1520. Fueron cientos los muertos, no se sabe cuántos. Sacerdotes, nobles, danzantes. La sangre corrió como si fuera agua. Tras esto, la clase guerrera Tenochca y Tlatelolca llamó a la rebelión y los españoles tuvieron que refugiarse en las casas reales. Cortés reencontró una ciudad hostil. La población se ocultó y guardó silencio como si reinara la profunda noche. Poco después, Moctezuma Xocoyotzin murió, quizá, como se dijo, alcanzado por una de las piedras que le arrojaron sus súbditos, quizá asesinado por los españoles. Comenzó la guerra, unos por defender lo suyo, los otros por cumplir lo que en todo el orbe, en todos los tiempos, daba fama y gloria, la conquista de un pueblo y su territorio. Los españoles fueron obligados a huir en una jornada nocturna de lluvia llamada Noche Triste, en que trataron de llevarse oro y riquezas, y los fueron perdiendo grotescamente en el agua de los canales junto con hombres y caballos. A la cabeza de los mexicas se puso primero a Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, pero murió víctima de la epidemia. Luego fue elegido Huey Tlatoani Cuauhtémoc Tlacatecutli, joven señor de Tlatelolco. Les llevó a los españoles un tiempo prepararse para tomar la ciudad lacustre. Construyeron bergantines que penetraran por los canales. Los mexicas buscaron inútilmente el socorro de otros señoríos, enemigos tradicionales, pero quedaron solos en la isla, esperando dentro, a unas sabiendas de que además de unos 800 españoles, además de los caballos y la pólvora, también llegarían más de 20,000 aliados indígenas. El asedio a Tenochtitlan y Tlatelolco duró unos 75 días. Y los tlatelolcas les hicieron resistencia allí, en Soquiapan, desde sus barcas. Hambre y horror. Estruendo de gritos, tambores y fuego. El hedor de los cadáveres se hizo insoportable. Cuauhtémoc fue tomado prisionero en una canoa. Hernán Cortés escribió al rey de España: y así preso este señor, cesó la guerra, a la cual plació a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fue 13 de agosto de 1521 años. ¿Qué les pareció? Este video aporta otra pista para responder la pregunta inicial. Refiere la participación de 20,000 indígenas como aliado de los españoles, que hicieron posible la derrota mexica. Como hemos visto, los españoles contaron con varios aliados para hacer caer a Tenochtitlan, pero existe un elemento que tal vez fue el aliado más importante. Para saber a qué me refiero, observemos la siguiente imagen. Están representados indígenas con puntos en el cuerpo, acostados en petates y una cuidadora. ¿Sabes de qué enfermedad se trata? ¿El sarampión? No, la viruela. Una enfermedad provocada por un virus que, según Bernardo García en el libro Nueva Historia General de México, fue introducido en 1520 y en menos de un año costó la vida a un poco más de 3 millones de habitantes. Terrible. Creo que ahora que sufrimos otra pandemia, la del coronavirus, podemos comprender lo duro que fue para nuestros antepasados, pero saldremos adelante.
La captura de Cuauhtémoc y la caída de Tenochtitlan iniciaron un largo proceso de colonización en Mesoamérica y Aridoamérica, mismo que continuó con los pueblos de Occidente, purépechas, del sur, mixtecos, zapotecos y mayas, y del norte en Aridamérica, chichimecas. La pregunta inicial de la sesión fue: ¿por qué un grupo pequeño de españoles lograron conquistar una gran ciudad como Tenochtitlan? Debes recordar que los traductores, las alianzas, las enfermedades e incluso las decisiones políticas de las principales autoridades mexicas contribuyeron al triunfo de los españoles. Llegó el momento esperado. Los reto a que elaboren una bitácora de viaje de los españoles, desde que salen de Cuba en 1519 hasta la conquista de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. En su bitácora resalten los elementos que consideras propiciaron la conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Utilicen su imaginación para narrar los hechos históricos. Recurran a imágenes y colores para decorar. Recuerden que en su libro de texto pueden obtener más información sobre el tema. En su casa seguramente tienen revistas, libros o tal vez un teléfono inteligente con el que puedan investigar más acerca de este proceso histórico en Internet. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.